En Agroradio Se la Vi con Antonio Navarro, un programa de varietés. Se la Vi, así es la vida. Buenas y bienvenido una semana más a una nueva edición de Se la Vi, aquí en la sintonía de Agroradio. Bueno, como ustedes bien saben, este programa es un programa intimista, donde pues traemos invitados que nos hablan pues de su vida, de su trabajo. Y en esta ocasión estamos muy contentos y orgullosos, nos llena de orgullo y satisfacción el tener un compañero de las labores informativas como es Alberto García. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Alberto, bienvenido a Agroradio. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, que es de lo que nos gusta a los dos. Lo que quieras. Vamos a empezar a hablar en un primer momento, porque bueno, los dos ahora compartimos tareas de información agroalimentaria en este caso. Alberto, ¿cómo ves este segmento de la información? Que yo siempre digo que esto o te gusta o no te gusta, porque es una información dura algunas veces. Y muy especializada, ¿no? Al final, los que somos de radio y somos por vocación, da igual lo que hagamos dentro del periodismo, dentro de la radio, que o te gusta o no. Da igual que sea el deporte, los toros o la agricultura. Y ya desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la información agrícola, estamos en una provincia donde, y lo tengo comprobado y lo puedes comprobar, donde ninguna otra provincia española, ya sea Murcia o sea Granada o sea Valencia, que es muy agrícola también, hay tantos periodistas agrícolas, ¿no? Y hay tantos medios de comunicación que apuesten por la información agrícola y por tener periodistas especializados en información agrícola. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y sentirnos orgullosos de nuestra provincia, compañeros de radio, de medios de comunicación, de cada vez más medios digitales. Desgraciadamente las televisiones locales en la provincia de Almería, pues ya no queda están desapareciendo. Queda una nada más, que es Interalmeriana, en la Almería capital, que también tiene, por cierto, un espacio de agricultura, fíjate tú por dónde. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, las empresas y los medios se dieron cuenta de que hacía falta periodistas especializados que conociesen la información agrícola, ¿no? Y yo creo que estamos muy bien, estamos muy contentos, ¿eh? Hombre, la verdad es que los periodistas o los medios de comunicación que estamos haciendo información agrícola en la provincia de Almería nos movemos. En relación a lo que acabas de decir, el compañero Rafael Losilla, sí. Hemos estado compartiendo experiencias en Berlín. En Alemania. Exactamente. Y me dice lo que tú me acabas de decir. Dice, en ningún lugar de España sí, hay tanto medio de comunicación que hace información de agricultura. Dice, tú vas a otros lugares, a otras ferias, dice, a lo mejor hay algún medio de comunicación generalista que te hace algo, pero de pasada, ¿eh? Yo te pongo un ejemplo. Yo trabajo en Onda Cero, voy a Berlín desde hace 15 años, llevo 15 ferias, Madrid, todas las ferias que hacemos, ¿no? Y tú también lo has podido comprobar. En Alemania, por ejemplo, hay un compañero de Onda Cero Motril que va y un compañero vi de la SER de Murcia. Punto. De Almería, todos los que fuimos. Vas a Madrid y es exactamente igual. Algún compañero de alguna emisora tal y de Almería todos, ¿no? Pero yo no he estado, por ejemplo, nunca en la de Don Benito, que habéis estado vosotros recientemente. Sí. No creo que haya mucho de eso. Y en el caso, por ejemplo, de Rafa Losilla, que es una revista que se edita en Almería, pero que tiene corresponsales en Huelva, que tiene corresponsales en Sevilla, que se vende en media Europa. Eso a quien se lo expliques, desde el punto de vista de la información agro, pues oye, a lo mejor no lo termina de ver. Pero es así, es la realidad de nuestro trabajo en nuestra provincia de Almería. Hacen mención a Don Benito, pues efectivamente, allí hubo... Para coger 4 totales, ya está. Televisión de Extremadura y poco más, un día o mediodía coge 4 declaraciones y adiós. Y se acabó lo que se daba, es decir, pero en la información que tenemos aquí, el seguimiento que hacemos del tema agrícola, tanto local como fuera, como regional y como andaluz. Hasta el hecho de que hay una radio como la vuestra especializada en agricultura, con programación agrícola. Hay una radio nacional generalista como la mía, como Onda Cero, A3 Media, que tiene 1 hora de programación diaria, algo impensable. Otras radios también generalistas tienen su espacio. Eso no es muy normal, ¿no? Eso no es muy normal. Y es de alabar y fíjate tú lo que... Voy más allá. Los poquitos que somos dentro del periodismo agrícola de la provincia de Almería,
lanzo bueno, pues un alegato de que, oye, nos llevamos todo muy bien. Sí, sí. Somos compañeros. Bueno, pues somos competencia, somos rivales, pero nos llevamos maravillosamente bien, ¿eh? Pero fuera de ahí no hay nada personal. No, que va, absolutamente nada. Todo lo Nos contrario. ayudamos lo que haya que ayudarse para que... No, lo digo para que la gente lo sepa, ¿no? Que no tenemos ninguna rivalidad, que si hay que echar una mano con esto, con lo otro, y es que somos 10, 11, 12 más o menos, ¿no? Por ahí. Sí, entre radio y de prensa. medios en general, ¿no? Y yo estoy súper contento de que nos llevemos todos muy bien, fíjate. Porque, entre otras cosas, aquí estamos todos en la labor de hacer bien a la agricultura. Sí, que ya los otros se encargan de fastidiarlo. Sí, porque luego yo en mi trabajo y en mi día a día, me imagino que igual que tú, que igual que otros compañeros, yo mi propósito es serle útil al campo, a través de lo que contamos, ¿no? A través de los protagonistas que pasan por las entrevistas o lo que contamos de proyectos de investigación, de desarrollo, de tecnología, de I+D, de transferencia de conocimiento, de todo, ¿no? Desde los bichos hasta lo que quieras. Y lo que es contar y serle útil al agricultor que nos está escuchando en su finca o al ama de casa, poner en positivo nuestra agricultura, contar, comunicarlo, lo bien que lo hacemos. ¿Hay cosas mal? Sí. ¿Hay que contarlas? También. ¿Hay que intentar ayudar para solucionarlas? También. Pero se hacen más cosas buenas que malas. Y somos necesarios. Yo creo que los medios de comunicación especializados en agro, en Almería, somos muy necesarios. Y sobre todo, Alberto, poner en valor el trabajo que hacen nuestros agricultores. Sí, como tú bien dices, si hay alguien que lo hace mal, se denuncia. Sí. ¿Se denuncia? Oye, hemos hablado muchas veces de que el campo estaba sucio. Bueno, pues oye, a ver si poco a poco el campo está mejor. Hemos hablado a veces del problema que ha habido del agua. Pues poco a poco están trabajando para que arreglen el agua. Hemos hablado hace años, tú te recordarás, de la crisis del isofenfo, de los químicos. Pues eso ya... olvídate que tenemos historia, ¿no? Historia. Pero todo eso lo hemos contado y hay que trabajar en pos de eso. Y la gran ventaja que tenemos en Almería, yo siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, es que somos el Silicon Valley del agro. Es decir, en ninguna otra zona del mundo, en una provincia tan chiquitita, tenemos tanta tecnología y tanto I+D y tanta investigación y tanta tecnología aplicada al campo. Y eso hay que contarlo. Y eso la gente lo tiene que saber. Alberto, y algo que a lo mejor la gente de aquí, o sea, los agricultores no se han dado cuenta, que la provincia de Almería, la agricultura de Almería, es el escaparate de la agricultura mundial. Sí. Todo el mundo, mira, en el tema de agronutrición, aquí eso es un mundo de competición, bárbaro. ¿Y de las semillas? Ni te cuento. Igual. Pero todos quieren estar ahí. Y todas las grandes multinacionales de Europa y del mundo tienen sede aquí en Almería. Tienen sede para el sur de España, para el sur de África, como Marruecos, o incluso les vale lo que aquí hacen para Latinoamérica, ¿no? Eso tiene que ser por algo, ¿no? Eso es por algo. Por eso digo, el escaparate. Mira, cuando estuvimos en Don Benito, todo el mundo nos hablaba que Almería era referente en agricultura a nivel mundial. Que no lo decía yo, que lo decían los de allí. ¿Sabes lo que te decir? Sí. Eso, pues, y lo somos. Y fíjate tú, incluso, y en información agrícola. No solo en agricultura, sino también en información agrícola y en periodistas especializados, en información agrícola. Oye, a lo mejor otras zonas deberían de empezar a tener su medio de comunicación que hable de su agricultura. Pero el problema de eso no son los periodistas. Fíjate, el problema de eso son de las empresas. De los medios de comunicación. De los medios de comunicación. El que es dueño de un periódico, dueño de una radio, de una tele, que vea, como han visto muchos empresarios o directores de medios, oye, pues esto es rentable, porque al final somos una radio. Y si no eres pública, tienes que vivir de algo, evidentemente. Y aquí se vive de lo que se vive. De lo que se vive. Somos una empresa privada, tú y la mía y la otra. Y evidentemente necesitamos publicidad para vivir y para pagar sueldos. Pero si no se dan cuenta que manda en eso, pues da igual lo que tú quieras hacer, que si no lo ven no lo van a poder hacer, ¿no? Y aquí afortunadamente se han dado cuenta de un tiempo a esta parte que somos necesarios. Yo creo que otras zonas se van a poner las pilas. La visita que tuvimos a Don Benito. Sí. Bueno, también tengo que decir que Agroradio va a empezar una nueva faceta, una nueva línea, Agroradio Viajera. Muy bien. Es decir, bueno, ahora tenemos más disponibilidad. Viajera con el agro también, ¿no? Sí. Viajar, pero contando cosas de agro. Bueno, el mes de abril tenemos 15 días ahí que son tremendos, ¿eh? Son tremendos. De hecho, en Berlín
la semana siguiente, bueno, en Berlín, sino Sí. en Nuremberg. Sí, en Biofac. Exactamente, pues ya estamos pensando que Que por qué no, ¿no? Que por qué no. en vez de venirnos nos quedamos allí unos Claro, días de también- turismo. ¿Has estado también- alguna vez en Biofac? No, nunca. No he estado nunca en Biofac. Siempre se hace después de Berlín. De verdad que Exactamente, la semana siguiente. Siempre se hace después de Berlín. Pero no, hay empresas... yo que también cada vez van menos a Biofac. Pasa como en Berlín, por ejemplo, que tú este año ha sido la primera Ujú, vez. mi pero primera vez. te das cuenta que comparado con la Feria de Madrid, en Madrid van 80 empresas de Almería y a Berlín van 10. O van Pero- 11, o van 12, ¿no? Pero a Berlín va todo el mundo, yo me quedo muerto. Sí, la gente no sé si sabe que Madrid son 14 pabellones, Berlín son 27 pabellones. Más 6 que están debajo. Más es que están debajo. Y hay un autobús interno para moverte de pabellón y pabellón. Lo que me vengo a referir es que no he estado nunca en Biofac, ¿vale? Luego también, por ejemplo, en junio hacen en Madrid la feria de la agricultura ecológica. En Madrid son- Iberian Food. Iberian Pero Food. esa tiene pocas ediciones. Sí, no sé si son 3, 4 ediciones que lo Exactamente, organiza eso tiene- la asociación de Ecovalia y el Ujú, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Oye, pues también podéis ir por ahí a ver cositas de agricultura ecológica. También ¿por qué no? queremos estar en junio en Huelva, que hay unas jornadas sobre las berries. Ah, Pero madre mía. bueno, Pero bueno, todo es ponerse, ¿eh? poquito a poco. Todo es ponerse. Nunca se sabe. Todo es ponerse. Alberto, bueno, llegamos a la primera cortinilla. ¿Qué quieres escuchar en la primera cortinilla? Pues mira, yo soy muy de música, me encanta la música, menos el reggaetón, que es que me cansa. Bueno, ya somos dos. Ya somos dos, ¿no? Pero escucho mucha música pop nacional, internacional. Me gustan hasta el flamenco, las rancheras, o puedo escuchar un tango, pero La chica de ayer, de Antonio Vega, que luego fue Nacha Pop, que en paz descanse Antonio Vega, me emana recuerdos de mi adolescencia. La más la pequeña, la digamos 13, 14 años aproximadamente, conservo todavía en casa un disco de vinilo de La chica de ayer y de Antonio Vega, así que venga, pues con esa canción. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar La chica de ayer. Y vamos a hablar de ayer, no de la chica, vamos a hablar de ayer. Muy bien. Alberto, vamos a hablar de tu trayectoria profesional como periodista y luego ya pues, hasta ¿Por dónde la vamos? actualidad. Luego ya por dónde Pues vamos. Alberto, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu inicio en el mundo del periodismo? Bueno, pues yo desde siempre he tenido claro que quería ser periodista y siempre tuve claro que quería trabajar en radio. Pero siempre, de que tengo uso de razón. En elegido en aquel momento, cuando yo era joven, 13, 12, 14 años, estaba Antena 3 Radio. Y yo pues me dormía por las noches escuchando a García. Son mis primeros recuerdos de lo que es la radio, ¿no? Y yo siempre tenía en mi cabeza que quería estudiar periodismo y sobre todo hacer radio, que es lo que más me gustaba, ¿no? Luego, bueno, pues tienes en la vida unos avatares, que tienes suerte, que te puedes tal, etcétera, ¿no? Y me licencié en periodismo en Madrid, en la Universidad de San Pablo CEU. Y mi primera experiencia en un medio de comunicación, fuera de la universidad, de la facultad, que tenemos un estudio de prácticas, etcétera, fue en la radio municipal de Ejido, haciendo prácticas en cuarto año de carrera. 3 meses de prácticas, eso estamos hablando del verano del año 2000, recién terminada la carrera. Y desde entonces, bueno, pues mi vida, pues prácticamente el 80% del tiempo lo he dedicado a la radio, ¿no? En el año 2000 acaban esas prácticas. Y me contrata la cadena Ser Elegido, que estaba donde estaba antes Antena 3, ¿no? En la calle La Rosa. Bueno, haciendo Divina Infantita, esquina con calle La Rosa. Y ahí empieza mi primera experiencia realmente, bueno, pues una empresa, ¿no? Entonces, ahí fuiste compañero de Mónica España, ¿no? No, justo cuando Mónica se fue, entro yo. Porque claro, en aquel momento, la Ser, como pasan ahora en algunas radios, por ejemplo, Madrid estipulamos, pues, en cadena Ser Almería Elegido tiene que haber 2 personas o 3 personas, ¿no? Y hasta que no se fuese una persona, pues no podían contratar a nadie. Entonces dio la casualidad de que ese año se marchan 2 chicas, Mónica España y María José, pero no me recuerdo el apellido, que se fue a Murcia, y entré yo y entre otro compañero que se llamaba Diego Martínez Masegosa. Y digamos que a partir de ahí ya teníamos el técnico, etcétera, por el departamento comercial. ¿Joaquín Jiménez seguía o ya no? Joaquín Jiménez fue, claro, Joaquín Jiménez estaba en Almería y fue mi primer director digamos, de informativos, ¿no? Él era el director de informativos de Cadena Ser Almería y el director de la emisora era Modesto Rubio, que luego estuvo también un tiempo, bueno,
al final pertenece al Grupo Nuevo Técnica, como director de Localia Televisión, lo que fue Localia Televisión. Digamos que mi primer director fue Modesto Rubio, que fue el que, digamos, me hizo la entrevista para entrar a trabajar tras la entrevista de trabajo, trabajar en la SER, y Joaquín Jiménez era el director de informativos. Y ahí empiezo, empiezo de redactor, cubriendo ruedas de prensa, haciendo crónicas. Lo que no quería nadie para ti. Bueno, pues al final estás en un municipio donde hay cosas, donde hay actualidad, donde en aquel momento elegido pues seguía siendo potente, el alcalde que teníamos, todo lo que conllevaba la actualidad ejidense, y así empecé haciendo radio, una rueda de prensa, un corte, unas declaraciones, una crónica, un minuto, ya pues poco a poco. En 11 años en la cadena SER, desde octubre del año 2000 hasta más o menos septiembre-octubre del año 2011, pues hice absolutamente de todo, menos narrar corridas de toros, que siempre me han gustado los toros, pero no he conseguido el lenguaje taurino. Estuve muchos años narrando fútbol, al Ejido, luego también a la Unión Deportiva Almería en el Carrusel Deportivo Nacional, entrando con José Ramón de la Morena en el Larguero, narraba procesiones de Semana Santa. Y luego también, poco a poco, pues el magazine, etcétera, ¿no? Espérate, lo de la Semana Santa. Sí, bueno, al final... Ver, descríbelo. Pues mira, la Semana Santa no en el Ejido, pero sí que es verdad que hay municipios del Poniente que son muy semanas santeros. Berja, por ejemplo, ¿no? O Adra, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que fueron un par de años o tres, nos propusieron, pues hacer programas especiales de Semana Santa, ¿no? Pero eso es durillo, ¿no? Es muy duro. Al final todo se resume en rodearte de gente que sabe más que tú de eso, para cuando tú no puedes darle la palabra, ¿no? Darle la palabra. Entonces, pues, es que la verdad es que hace muchos años, no recuerdo, pero sí que es verdad que a nuestro lado había dos personas que le gustaba, no sé si están vivas, que le gustaba mucho la Semana Santa. Al final tienes cuatro cosas de los pasos, de esto, de lo otro, y cuando no, pues le dabas paso a ellos. Y además con ese lenguaje solemne. Sí, claro, y muy además puesto, un lenguaje muy, muy técnico, con sus palabras bien medidas, no puedes meter la pata. Tú no estás narrando un partido de fútbol y si te equivocas y tiras y adiós, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, ya te digo que he hecho de todo, ¿no? Hasta luego ya pues, estuve mucho tiempo encargándome del magazine del Hoy por Hoy del Ejido. Y la última etapa de la cadena SER, los últimos 5 años de esos 11, estuve en Almería haciendo el Hoy por Hoy provincial, ¿no? Hacía el programa provincial, el magazine de Almería, de toda la provincia de la cadena SER. Luego también, pues bueno, pues... ¿Pero en Localia llegaste a hacer algo? En Localia también. En Localia se monta en el Ejido en el año 2005 y está en marcha, creo que fue hasta el año 2010. En aquel momento entonces, y ahora, evidentemente, el Grupo Nuevo Técnica es quien es el propietario de la cadena SER, de La Voz de Almería, y en su momento de Localia Televisión, ¿no? Allí se ha dado una circunstancia curiosa, que por la mañana trabajábamos en la SER, por la tarde escribíamos en La Voz de Almería y por la noche nos poníamos delante de la tele para hacer televisión, ¿no? ¿Cuándo iba a tu casa? Pues cuando terminábamos, ¿no? Y fíjate, ya hay en aquel momento, te estoy hablando del año 2005, en la SER yo puse en marcha, porque la SER antes tenía, y en definitiva las radios nacionales con desconexiones locales, teníamos más tiempo local, ¿no? Había todas las tardes de 7 a 8 de la tarde la cadena te daba 1 hora para hacer local. Entonces nosotros en la cadena SER en el Ejido pusimos en marcha lo que ahora es Ser Agricultor. Lo hace nuestro querido amigo Jacinto Castillo. Yo puse en marcha Ser Agricultor todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Y siguió hasta que yo ya me fui, pero en Localia también hacía un informativo diario, todos los días, de agricultura. ¿Qué dices? Que era una absoluta locura con los precios, con entrevistas. La tele es que es un follón. La radio, es decir, para los contenidos es más fácil. Sí, claro. 3 minutos en televisión, tela marinera, porque necesitas cámaras, necesitas montadores, necesitas redactores, necesitas técnicos, etcétera, etcétera. Es decir, que ya en el año 2005 ya con Localia yo hacía toda la parte del agro también, ¿no? Es decir, que llevo mucho tiempo haciendo información agrícola, ¿no? Alberto, ¿televisión o radio? No, radio, siempre. Radio, ¿no? Siempre. La radio tiene una ventaja con respecto a la televisión. La televisión te ven, evidentemente, necesitas la imagen, ¿no? Pero muchas veces la magia, el calor, el encanto que tiene una radio no lo tiene para mí ningún otro medio de comunicación. La improvisación. La improvisación, la actualidad y la inmediatez, porque pasa una noticia, estás en un programa de actualidad, pasa una noticia, bueno, ahora tienes las redes sociales, que bueno, vete a saber si es verdad o no, pero bueno, tienes los portales digitales, tal. Pero la radio tiene esa cosa, esa magia de la radio que se llama, que hace hasta el punto, Antonio, que yo me voy de vacaciones en el mes de agosto y vuelvo el 1 de septiembre y tengo
El gusanillo. esa cosilla en el estómago de ponerte de nuevo delante de un micrófono. Un mes después de estar parado, yo no puedo vivir sin la radio. Vivo con la radio, escucho mucha radio, no solo de mi empresa, de otro, me gusta esto, me gusta lo otro, me descargo podcast, escucho mucha radio. Al final somos consumidores de radio, mucho más de radio que de tele. Y como medio de comunicación, evidentemente, ¿no? Yo en mi casa no veo televisión, ¿no? No, apenas. Bueno, series, un partido de fútbol, alguna cosa. Sí, no, pero tengo la inmensa suerte. No me pero gusta el como fútbol. televisión no. Como yo no veo. televisión, nada. A lo mejor, mira, si coincide por la noche a la hora de la cena, veo algo. Si no, ni eso, nada. ¿eh? No, sin duda alguna la radio. Yo nunca he querido cambiar de medio, siempre es la radio, es lo que me gusta y lo que sé hacer. Y bueno, sigo. Y después de la cadena SER. Bueno, después de la cadena SER llega un impasse en mi vida relacionado con la radio, que son de esos 23 años que hace ya que estoy haciendo radio. Hay 3 años que, bueno, pues circunstancias empresariales y tal, me despiden de la cadena SER después de 11 años. Y me tomo un impasse como, bueno, pues esperando que salga algo de radio, ¿no? Se queda el alcalde de Adra anterior, Enrique Hernando, se queda sin jefe de prensa porque en aquel momento estaba Carmen Crespo de alcaldesa, la nombran delegada del gobierno y su jefa de prensa, que antes hemos hablado de ella, de Mónica España, gran amiga y periodista, se va a Sevilla. Entonces Enrique Hernando era el número 2, se pone de alcalde y necesita un jefe de comunicación, un jefe de prensa. Y se entera que estoy en paro y me llama. Y allí voy, allí voy a Adra. Entonces, veo el periodismo desde el otro lado, ¿no? Cuéntanos desde el otro lado cómo ve el periodismo. Bueno, ¿son coñazos o no son coñazos los periodistas? Pero es que a mí no me gustan los jefes de prensa coñazos. Es decir, un jefe de prensa tiene que estar para facilitar la labor al periodista, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a un punto que hay que pasar muchos filtros para mucha gente. Bueno, pues que esos filtros que tiene que pasar un periodista, el jefe de prensa o el jefe de comunicación no los pare, ¿no? Tienes que facilitar el trabajo a los compañeros. A mí me costaba mucho ponerme en esa visión después de 11 años, estar en un sitio y ahora verlo desde la otra perspectiva. En definitiva, bueno, pues tienes que trabajar defendiendo otros intereses. En este caso, pues de un ayuntamiento a quien representas, ¿no? Pero yo siempre me llevé bien y me llevo bien con los compañeros de los medios de comunicación. Alberto, a mí la experiencia me dice que hay políticos que... Es decir, luego también depende del político, ¿eh? También es verdad. Tiene que haber filtro. Sí. Eso es indiscutible. Pero hay políticos que son muy llevaderos, muy fáciles de trabajar con ellos, y hay otros que no quieren nada. Inaccesibles, ¿no? Y en ese caso el jefe de prensa o el jefe de comunicación se convierte más en un enemigo que en un amigo, ¿no? Afortunadamente, dentro del mundo más cercano que conocemos, pues tenemos compañeros periodistas en los gabinetes de comunicación que sí van a eso, van a facilitar el trabajo, intentar ayudarte, a intentar promocionar a quien están representando, o su institución, o su empresa, o tal, ¿no? En ese punto de vista, afortunadamente, está muy bien, ¿no? Pero yo desde cuando yo estuve esos 3 años allí, pues yo intentaba ponerme mucho en el lado del periodista, ¿no? El que nos pide una entrevista, nos pide información, nos pide campañas, etcétera, etcétera. Intentar facilitar la vida lo mejor posible, porque hay que llevarse bien de todos los sitios, ¿no? Y los medios de comunicación, sin los políticos, pues... En fin, pues hay que facilitar, pero los políticos también sin un altavoz como son los medios de comunicación. No vale para nada. Su labor no vale para nada. Todo en esta vida y más en nuestro mundo se trata, Antonio, de comunicar, ¿no? Exactamente. Y ellos representan a un municipio, a un ayuntamiento, una institución, una empresa y necesitan comunicar. Nos necesitamos mutuamente, ¿no? Nosotros para darle a nuestros lectores u oyentes lo mejor de la información y ellos para trasladar sus ideas o sus proyectos a su ciudadanía, que en definitiva son quienes les votan, ¿no? Y me pasó 3 años allí en Adra y bueno, pues Enrique Hernando no repite como alcalde, sale él y ya, pues bueno, yo tampoco sigo en el ayuntamiento y llega la oportunidad de Onda Cero, que es donde, bueno, a 3 Media Onda Cero, desde el año 2014, el año que viene se cumplen 10 años, con agricultura, con el programa de agricultura, con Más de Uno y exactamente igual. Al final, lo que te decía antes, ¿no? Si las empresas no apuestan por el agro, pues yo a lo mejor no estaría en Onda Cero, pero bueno, al final tengo un director provincial que apuesta y que, oye, hay que hablar de agro, hay que tener un programa de agricultura y ahí seguimos, ¿no? Y que el 80% de la industria almeriense es agro. Sí. En servicio, en producción o en comercialización. En todo, y al final todos de una manera directa o indirecta, en toda la vida del poniente y también de la provincia de Almería, pues vivimos de la agricultura, ¿no? El que vende coches, el que vende casas, el que vende relojes o el que vende un teléfono móvil, ¿no? Todo se nutre de la agricultura y eso es importante, pues tenerlo en cuenta y ponerlo en valor y contar las cosas, pues para seguir haciendo radio de este tipo.
Lo que también hay que tener en cuenta en este programa, compañero, las cortinillas. Las cortinillas, ¿no? ¿Qué quieres escuchar ahora? Bueno, pues mira, fíjate, me remonto antes a mi edad más juvenil, ¿no? De 13, 14 años. Esta ya es un poquito más mayor, es de mi grupo favorito de siempre. Creo que tengo todos los discos del Último de la Fila, antes que fueron Los Rápidos, o antes fueron Los Burros, y luego fue Manolo García solo. Bueno, pues una de las más típicas del Último de la Fila, que es Insurrección, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tema quieres escuchar? Insurrección, del Último de la Fila. C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. Bueno, pues seguimos hablando con Alberto García, compañero de Onda Cero. Alberto, y ahora vamos a hablar de medio de comunicación, concretamente del nuestro, de la radio. ¿Se muere, no se muere? No, imposible. Está más viva que nunca y no se morirá nunca, ¿no? La radio, ¿no? Pero tú fíjate, ¿cuántas veces le han vaticinado su muerte? Bueno, pues las mismas que la gente son malos agoreros, ¿no? A mí me da igual lo que pueda pensar la gente. Mira, hay una gran diferencia con respecto al papel, al periódico, que vale mucho hacer un periódico diario. Cada vez más lo digital se está imponiendo muchísimo más. Con la televisión, bueno, pues tú ves toda la carta, ¿no? Ves el deporte si te gusta, ves una serie si te gusta, te bajas esto, te bajas esta plataforma, esto, lo otro, tal. Televisión convencional, ¿qué ves? Pues muy poquito. Mi madre, que tiene 73 años y ve las cosas que ven pues las personas de esa edad, ¿no? Juan y medio y demás, ¿no? Exactamente. Pero la radio no. Porque la radio puedes escucharla, tú la tele no puedes verla cuando vas en el coche, un periódico no puedes leerlo cuando vas en el coche, o en el trabajo, o tenerla de fondo, o haciendo deporte, o saliendo a correr, o simplemente estando en tu casa preparando la comida, ¿no? O en el ordenador cuando estás trabajando. O en el ordenador trabajando. La radio es compañía, ¿no? La radio te da lo que te guste de la radio, me da igual que sea música, que sea radio convencional, que sea, lo que tú quieras, ¿no? La radio te da esa compañía, esa cercanía de estar presente contigo en cada momento, ¿no? Tú estás haciendo cualquier cosa, pero tienes la radio ahí. Siempre está. Gente hablando, gente entrevistando o escuchando música, ¿no? Es verdad que a día de hoy, y va a seguir cambiando seguramente, los sistemas por los que escuchamos la radio son distintos a hace 10 años, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que si a mí me gusta un programa de una radio, yo puedo descargármelo a las 3 de la mañana un domingo porque no lo he escuchado el lunes y escucharlo, ¿no? O ir con tu teléfono móvil desde cualquier parte del mundo y escuchar lo que tú quieras de cualquier radio del mundo, por internet o por podcast o lo que sea, ¿no? La carretera es la misma. Al final se trata de que hay una persona que hable, otra persona que conteste, que cuente cosas. Somos contadores de historias. Y el mensaje, bueno, pues es el mismo. Es una persona que habla, otra que contesta, un receptor, un emisor y el oyente. Y el oyente da igual cómo lo escuches, si por la radio el 103.0, el otro o tal. Pero al final es radio. Y es la compañía que te da poder escucharla en cualquier momento del día. O sea, por tanto, no se va a morir nunca. ¿Le daremos otros enfoques? Sí. Por ejemplo, la radio de actualidad, un programa, un magazine, un informativo, la narración de un partido de fútbol, eso se va a perder, eso no se va a perder en la vida, la emoción que te da la radio, lo que te transmite la radio, ¿no? Tú te puedes ir ahora a Turquía y hacer un especial en radio con un teléfono móvil, con 3G, 4G y montar ahí un set y hacer una radio en directo y trasladarle a la gente eso. Eso no puedes hacerlo con un periódico, no puedes, ni con una televisión. Una televisión muchísimo, se podría, pero muchísimo más complicado, ¿no? Esa actualidad te la da la radio más que ningún otro medio. Y luego están los otros formatos, lo que es el podcast, ¿no? De toda la vida. Bueno, de un tiempo a esta parte, ¿no? Que al final es también una forma de hacer radio, pero bueno, más especializada, más concreta, para un público mucho más selecto. Es como, por ejemplo, a mí me gusta leer, pero a lo mejor yo no me compro cómics. Pero sí puedes tener gente que compre los cómics. Por tanto, bueno, a lo mejor en un programa nacional, en un programa tal, no vas a hacer un especial de cómics, pero sí puedes hacer un podcast de cómics para gente que sea friki del cómic. Te digo cómic, te digo de los coches, te digo de los barcos, ¿no? Pero al final es radio.
También, y es, Sí, como, sí. y es comunicar y es escuchar, ¿no? Y por tanto, no va a desaparecer. Hombre, es decir, todos los medios se tienen que adaptar a los nuevos Sí, tiempos, por y no de supuesto. ahora, sino históricamente. Hay hacia ya la atrás. tecnología que está llegando. Exactamente. Ahora, hoy en día los medios de comunicación también nos apoyamos mucho en redes sociales, y hablando de podcast, nosotros tenemos una media de 8 descargas diarias. Claro. Una emisora local. Sí, sí, por eso te digo. Por eso te digo. decir- Que aunque parezca que no, hay gente que escucha mucha radio y mucho podcast y está el agricultor en el invernadero. ¿Qué hace un agricultor en el invernadero? Pues va con el móvil y Va con el móvil escuchando la radio, la que le guste, o la música, o esto o lo otro. Eso en las cooperativas, donde sea en la oficina, siempre la gente tiene la radio de fondo, ¿no? Y eso pasarán 100 años más y seguirá exactamente igual. Bueno, avanzado como todo, Ujú. pero eso no se va a perder, ¿no? Hay que adaptarse, pero yo creo que la radio, ya te digo, tiempo a cuando salió la televisión, esto le quedan 4 días, todo lo contrario, ¿eh? Yo lo veo muy fuerte la radio. Fíjate Alberto, tú, ¿no? hay datos muy interesantes que si los lees, etcétera, ¿no? Que siempre cuando sale el EGM o tal, siempre hay en España 25 millones de personas que escuchan la radio al día. La mitad de la población escucha la radio al día. Lo que le guste, una cosa u otra, ¿no? Y eso no pasa con la televisión, no que va, pasa que va. con los periódicos que cada día se venden menos, consume más por internet, pero también hay muchas plataformas ya de pago de periódicos digitales, pero la radio sigue estable siempre, no baja sus oyentes, ¿no? Bueno, de hecho, Alberto, hay una nueva línea de trabajo en el tema de radio, el tema de la radio religiosa. Bueno, pues también. Alberto, son plagas, ¿eh? Bueno, escúchame, tiene que haber todo en la viña del Señor. Entonces, oye, sí, hay un, no sé si un chiste, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? Ujú. Que, bueno, Radio María, Pero hay la que yo tú creo que quieras, no hay ninguna emisora que tenga más antenas que Radio María por España, ¿no? Sí, señor. Y vas a otros países y se escucha, ¿no? Pero bueno, pues es una radio especializada en religiosidad. Pues oye, tendrá su público, pues seguro. Hemos hablado anteriormente de lo duro que es retransmitir una procesión de Sí, Semana bueno. Santa. Imagínate lo que es ser locutor de una radio religiosa. Mira, Pues hay te una... tiene que gustar mucho, tiene que ser muy religioso y evidentemente, oye, pues tienes que contar cosas relacionadas con eso, ¿no? Hay una radio, no me acuerdo el nombre, que se escucha mucho en el Levante almeriense y murciano. Es que, bueno, suelta una arenga, no es Radio María, es otra radio de esta, tanto, no es la palabra sectario, pero bueno, sí de unas variantes religiosas, tal. Uf, es que te pega el tío una chapa que dices, por Dios. No, son como se llama, como estos, como los predicadores en Estados Eso, Unidos, ¿no? eso. Pero- Ahí tú metes en YouTube y ves predicadores encima de un escenario en una iglesia con miles de personas o en un campo de fútbol y se pueden tirar 3 horas dándote Normalmente dándote cada una 2 horas, charla, ¿no? cada 2 horas cambian el tío porque, Cambian el tío, ¿no? porque el tío te dice de Bueno, pues, pecador, no sé qué. Pero tal. fíjate, pero al final volvemos a los inicios, ¿no? Ujú. Habrá gente que esté en su casa y que esté escuchando ese mensaje. Sí, sí. Y que estará escuchando la radio, sea de religión, o sea de fútbol, o sea de lo que sea, o de agricultura, ¿no? Y eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Has dicho antes compañía, también otro digo en radio, que es lo que nos toca a nosotros, también estas emisoras de radio que hacen el tema de adivinar el futuro, de videntes y tal, pues también hacen un servicio de compañía, porque hay gente que es muy creyente de eso, equivocadamente o no. No voy a entrar a Yo esa, fíjate, esa historia. hay mucha gente que está sola, ¿eh? Hay mucha gente que está sola y hay mucha gente que necesita esa compañía. Por eso siempre me refiero a eso, ¿no? Gente que por la noche no duerme, que está trabajando a deshoras cuando nosotros dormimos. Gente que no tiene a nadie, pero tiene la radio siempre, ¿no? Tiene la radio, y llaman a la radio y en los concursos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y no es lo mismo que con la televisión, es completamente distinto, ¿no? Pero fíjate, Alberto, que en esa emisora llaman personas que allí sí te abren en canal, ¿eh? Sí, claro, Si porque, te abren en porque canal. no tienen a nadie a quien hablar, a quien dirigirse, a lo mejor no tienen familia, a lo mejor están viudas, a lo mejor están solteras, o lo que sea en su vida, ¿no? Pero hay mucha gente sola, pero sola, realmente sola, de todas las edades, y necesitan, bueno, ahora muchas tienen redes sociales que parece que tienen amigos y que parece que tienen a
actividad con gente, pero no es así, ¿no? De vez en cuando. Pero hay personas de cierta edad que no tienen ese acceso, ¿no? Y que se encuentran en la compañía de lo más cercano de la radio, que es, bueno, pues la gente lo que les cuenta cosas. Y necesitan hablar, charlar y abrirse en canal, como tú dices, ¿no? Bueno, como estamos haciendo aquí nosotros. Pues ya está, lo que tú necesites, lo que tú necesites. Hombre, no me digas eso, que te pillo la palabra para un bajo plástico. Bueno, pues cuando tú quieras. Siempre que pueda, estaré encantado. Pues, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. Compartir con esta casa, bueno, pues la vivencia, hablar también de cómo está la información agrícola en la provincia de Almería. Una cosa que no sabe mucha gente, que somos la única provincia que tiene profesionales de comunicación especializados en agricultura. Sí. Y muchos. Y muy buenos, ¿eh? No lo hay en otra provincia de España. Es verdad. Es decir, que tenemos agricultura buena, pero también tenemos personas que lo cuentan bastante bien. Bueno, por lo menos intentamos. Lo intentamos. Hombre, nosotros decimos que somos los mejores. Bueno, lo intentamos. Bueno, pues nada, Alberto García, compañero de Onda Cero, lo he dicho, que muchas gracias y te espero en un bajo plástico. Cuando quieras. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Se la vi, emplazándole a una nueva que será la semana que viene aquí en la sintonía de Agroradio. Hasta ahora.